Pero ¿qué me dice el tema este de la planificación? Me dice, siempre toma tu valor más alto entre tu pedido real y lo que es tu pedido, tu pronóstico. Entonces acá tenemos, y normalmente esta es la tabla base que ustedes van a tener siempre, la cual va a dar origen al armado de su plan maestro de producción. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Un pronóstico, que para eso ya hemos aprendido a hacer pronósticos, y vamos a tener el pedido. ¿Qué pedidos tengo? Tengo hasta la semana 5 pedidos en esta empresa. Entonces, tengo el pronóstico y tengo los pedidos reales. Pero para la semana 6, 7 y 8 todavía no tengo pedidos reales. Y también tengo como dato inicial, que eso es muy importante, mi inventario inicial de mi producto terminado, ¿no? Porque estamos hablando de plan de requerimiento, de plan maestro de producción, o sea que estamos hablando de producto terminado, no de materiales del almacén. Acá estamos hablando del almacén final. Entonces, ¿cuánto tengo de materiales o de productos terminados en este momento? 1,200. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué otro dato me está dando? Además, dice, ingeniería tiene establecido un tamaño de lote fijo de 1,800 unidades para este producto por cuestiones de operaciones. Cuando me habla de que tiene un tamaño de lote fijo, y ese es otro factor importante, hay cierta nomenclatura que se utiliza en la producción, pero cuando hablamos de un lote fijo, estamos diciendo de que no se mueve. Siempre voy a producir los 1,800. Por más que me pidan 800 o 1,000 unidades, yo tengo definido que por costos, si no produzco esas 1,800 unidades, voy a estar en pérdida. Porque la máquina, la energía, ¿no? Se ha previsto. Además que puede ser que por fábrica me dicen que tengo que producir esa el fabricante me dijo de que tengo que producir esa cantidad de unidades, no menos, porque si no, no vale la pena tener prendida la máquina. Entonces, pues mi lote fijo es de 1,800 unidades. O sea, no puedo variar. Entonces, esa es una restricción muy importante de considerar. Hay equipos que realmente vienen con esas restricciones y que hay que considerar. Entonces, en este caso, no puedo producir menos de 1,800 unidades. O sea, el momento que yo vaya a producir es 1,800. Las venda las 1,800 o no las venda. Ahí tiene que tener la capacidad, por eso es la coordinación con el departamento de ventas, de que el momento en que se haga esa producción, tendríamos que tener arriba de 1,800 unidades para vender, ¿ya? Pero a veces no se da. ¿Cómo vamos a armar ahora nuestra tabla? Mantenemos la cantidad de semanas de producción y vamos a poner inventario inicial, pronóstico, pedido, inventario final, y acá ponemos el plan maestro de producción. ¿Ya? Esto es lo que nosotros vamos a ir armando, que es nuestra planificación. Eso siempre es más o menos algunos datos, pero esta es la tabla más sencilla y más básica para hacer un plan maestro de producción. Entonces, con toda esa información que tenemos acá, de nuestra primera tablita, más lo que hemos armado en esta tabla, nosotros lo que vamos a hacer es armar nuestra tabla completa. Entonces, ¿qué ponemos? Inventario inicial son las 1,200 unidades. Mantenemos nuestro pronóstico y mantenemos los pedidos reales. Ahora tenemos que empezar a armar nuestra pequeña tabla y llenar estos espacios, estas dos filas vacías que tenemos que hacer, que tenemos acá. ¿Y cómo vamos a armar? Mediante unas reglas que nos establece el armado del plan maestro de producción. El primer paso que debe efectuarse en cada periodo corresponde a validar si nuestro inventario inicial puede suplir las necesidades del mismo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos en nuestro almacén la cantidad necesaria para cubrir el pedido que estamos teniendo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, ¿cuál es el requerimiento del periodo o pronóstico o el pedido? Eso es lo que tenemos que preguntar.
Tendremos en cuenta el máximo valor entre los dos. Entonces ahí es lo que les decía. De acuerdo a este análisis, yo voy a utilizar el valor más alto, ya sea del pronóstico o del pedido. Entonces, esa es mi base, eso es lo que establece la metodología. En caso de que nuestro inventario no tenga la capacidad de suplir nuestros requerimientos, se decide en ese momento producir. O sea, solo en el momento en que nuestro inventario no cumpla con el pronóstico o el pedido, el valor que sea el más alto, ahí producimos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Inventario inicial menor al máximo valor, ya sea del pronóstico o del pedido de esa semana, por eso ponen sub I. Entonces, eso me va a dar, si maestro de producción, se va a producir siempre y cuando sea mayor a 0. ¿Ya? Entonces, si mi inventario inicial es menor al máximo pronóstico, entonces se produce. Eso me está diciendo acá. Ya mi plan maestro de producción no puede ser 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si llenamos nuestra pequeña tablita, dice, lo siguiente corresponde a calcular el inventario final de cada periodo, para la cual recurrimos al balance de inventarios con una pequeña modificación. En este caso, se reducirá al máximo valor entre pronóstico y pedido de dicho periodo. Entonces, mi inventario final va a ser igual a mi inventario final más mi planificación de la producción, menos el máximo valor que he tomado del pronóstico o pedido. Entonces, ¿cómo se arma la tablita? Pues, por ejemplo, todos los valores rojos es cómo se ha armado la tabla. Inventario inicial, tengo 1200, mi pronóstico y mi pedido. ¿Cuál utilizo? 800. El pedido. El pedido, 1200. Entonces, ¿qué me dice? Mi inventario inicial es menor a mi máximo pronóstico o pedido, ¿no? Es igual. No, ¿Producimos? No. No. Entonces, pues, no se produce, 0 producción. Y ahora lo que tenemos que hacer es inventario inicial, que es 1200, más mi plan maestro de producción, que en este caso mi plan de producción, que es 0, menos mi máximo valor, que es 1200. Entonces, ¿qué va a quedar? 0. 1200 más 0 menos 1200 es 0. 0. Entonces, ese es mi inventario final. He utilizado todo lo que tenía en almacén para dar a mi primer pedido. Como es costumbre, todo lo que es inventario final, después se vuelve inventario inicial. Entonces se va a mi siguiente semana como 0. Entonces volvemos, tenemos pronóstico y pedido. Acá sí ya vamos a producir. ¿Por qué? Porque mi inventario inicial es menor a mi mayor valor, que es 700 de mi pronóstico. Por lo tanto, vamos a producir. ¿Y cuánto vamos a producir? Es lote fijo. Por lo tanto, es 1800. La única forma que ustedes produzcan para atender la demanda es cuando no les diga producción fija o lote fijo de producción. Hay cuando es, por ejemplo, una producción según pedido, ahí lo que vamos a producir es netamente los 700. ¿Por qué? Porque estamos haciendo para tener stock 0. En función a lo que me piden, yo produzco y tengo un stock 0. Acá estamos produciendo más que todo para tener en almacén lo que nos sobre, porque, bueno, pues es lote fijo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Producimos, porque se da la relación de que mi inventario inicial es menor, entonces producimos los 1800. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos vamos acá. Inventario inicial es 0 más mi planificación de la producción es 1800 menos los 700. ¿Cuánto sería? 1100. 1100, perfecto. Eso va a ser mi inventario inicial. Listo, entonces volvemos a hacer
La misma regla, mi inventario inicial es menor a mi máximo valor de pronóstico. No. Perdón, ¿es menor? No, sí, efectivamente es mayor. Entonces lo que voy a hacer es no producir, no voy a producir. Y la regla, inventario inicial, más mi producción que es 0, más mi valor más alto que es 1000, tengo como inventario final 100. Por lo tanto, este 100 se va a la siguiente semana como inventario inicial. Entonces, de entrada ya sabemos que como inventario inicial es 100 y tengo mi mayor valor en pronóstico que es 1000, vamos a producir. Entonces, producimos 1800 y utilizamos nuevamente la regla. Inventario inicial, 100 más 1800 menos 1000. Eso nos va a dar 900. 900 es mi inventario final que pasa para la siguiente semana. 900 cubre la mayor demanda. No, porque mi mayor valor es el pronóstico, que es 1600, por lo tanto, tengo que producir. Vuelvo a producir los 1800. Resulta que esos 1800, con mi inventario final, inicial más mi producción menos los 1600, tengo de inventario final 1100. Perfecto. 1100 cubre mi mayor demanda, que vendría a ser mi pronóstico. No. Por lo tanto, volvemos a producir. Y volvemos a utilizar inventario inicial más mi producción menos mi valor más alto de pronóstico o pedido, tenemos como inventario final 2400. Eso pasa a la semana 7 y lo mismo. Este inventario cubre este mayor pronóstico, pero ya no tenemos pedido real, pues no. Por lo tanto, tenemos que producir y ahora hacemos la misma regla. Inventario inicial más los 1800 menos los 2000, tenemos los 1200. Estos 1200 se vuelven inventario inicial y volvemos a preguntarnos, ¿esto cubre los 2000 de pedido? No, por lo tanto, volvemos a producir 1800. Entonces, mi inventario inicial más mis 1800 menos mi máximo valor de pronóstico, en este caso, tenemos 1000 para el siguiente periodo. Y así sucesivamente se produce. Tienes que hacer doble producción. Y ahí planificas hacer, si tienes 2 líneas de producción, funciona tu otra línea paralela. Si no, haces doble turno. O, bueno, pues si no tienes capacidad instalada y se te va pasando eso, pues ya es momento de crecer como producción. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, si en el caso de que en el examen, y buena pregunta, Eduardo, es Eduardo, ¿no? ¿No me estoy equivocando? Juan Pablo, perdón, vas a disculpar. Si en este caso pasaría eso, en el caso del examen, pues ustedes tienen que considerar primero qué tipo de producción tienen, si es lote fijo o es otro tipo de forma de producir para cubrir nomás la demanda. Entonces ustedes tienen que ver la cantidad de veces que van a producir eso, porque por ahí su demanda es de, no sé, pues 8000 y su lote fijo de producción es 700, entonces ¿cuántas veces tienen que producir esa misma cantidad? Entonces tienen que multiplicar por las veces que van a producir, ¿ya? Ahora, cuando es solamente producir en función al pedido, porque tienen capacidad instalada, pues ese mes, esa semana producen todo. Profe, una pregunta. Dime, Shihomi. ¿El lote fijo de producción es la capacidad de mis máquinas? Puede ser un factor o puede ser que es lo mínimo que puedes producir para que no entres en pérdida.
Se pueden dar las dos situaciones. Es lo máximo que puede. Si fuera lo máximo que tienes como capacidad, estarías utilizando tu máxima capacidad. O sea, no pasaría nada, digamos, en el caso de que no superen esa capacidad tus pedidos. Pero en el caso de cuando hablas de lote fijo de producción, es porque se va al tema de costos. O porque la máquina no puede funcionar no puede producir menos de eso, porque si no es un gasto, generalmente es por el costo, es un gasto muy grande el hacer funcionar semejante máquina para producir 500 unidades. Por ejemplo, cuando yo estuve en la fábrica de envases de vidrio y en la fábrica de cemento, ellos tienen unos hornos, que esos hornos produzcan o no, tienen que seguir funcionando, porque si lo apagan, el costo de volver a prender es tan alto que no justifica que siga quemándose ahí gas y funcionando versus el costo que significa prender, porque al apagar, si no se hace con un tiempo previsto anticipadamente, considerando tema de mantenimiento, y se lo apaga de golpe, a veces esos hornos se rajan y el costo de construir nuevamente esos hornos es muy alto. Entonces, para esas industrias a veces es preferible seguir funcionando por más que no produzcan, ¿no? Entonces, si una semana no van a producir, pues no vale la pena pagar esa semana. Entonces, hay veces que hay industrias que pasa eso. Lo ideal es obviamente que produzcan todo el tiempo, pero se da situaciones, por ejemplo, en este caso del COVID y que me ha tocado ir a la fábrica de cementos del Estado, han tenido que parar producción porque no había demanda, pero no han apagado el horno. ¿Por qué? Porque si no era pérdida para el Estado. Pero al principio del año lo apagaron el horno. ¿Por qué? Porque iba a entrar en mantenimiento. Había que cambiarles, aprovechando esto, la pandemia han aprovechado de cambiar ciertos ladrillos, que son ladrillos especiales refractarios para ese tipo de hornos. Entonces uno prevé estas acciones, pero hay que considerar los costos que implica. Entonces en este caso es tema de costos, ¿ya? ¿Está más o menos claro? Ya. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, esta es la forma como se arma el plan maestro de producción. Ahora, hay una variante también en el armado del plan de producción que corresponde a todo lo que es disponible para promesa. ¿Cuándo sucede un disponible para promesa? La situación principal es cuando yo he comprometido un pedido y tengo que considerar ese prepedido por más que no me lo haya pedido este mes el cliente, porque sé que siempre me pide. Entonces es algo que no puedo usar, pero tengo que considerarlo para incrementar mi producción, ¿ya? Entonces es como que es mi reserva, ¿no? Porque sé que mi cliente me pide o mis clientes me piden. Entonces ese disponible para promesa es justamente velar por tus clientes que son fijos y que siempre te van a pedir y que por esta situación por ahí no te han llamado y se han olvidado y vos ya lo llamas, ¿no? No sé, ¿va a comprar? No, sí, voy a comprar, pero ya producción ha previsto eso, antes que ventas le diga, sí, hay confirmada la venta, solamente que se atrasaron, digamos, ¿no? Entonces, hay ese disponible para promesa. Entonces, tomemos el ejercicio anterior, tal cual, para hacer el tema del disponible para promesa. El mismo esquema que hemos tenido hace rato, el llenado de la tabla, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando se calcula el disponible para promesa? Pues en primer lugar, el cálculo del disponible para promesa se debe restringir solo para el periodo 1 y los periodos en los que su plan maestro de producción sea mayor que 0. ¿Qué me dice eso? Nosotros vamos a hacer como una especie vamos a aumentar una fila para disponible para promesa y vamos a utilizar esta regla.
¿Dónde vamos a calcular? Donde me digan sí. ¿Y dónde es donde me digan sí? Es el periodo 1, que sí o sí tengo que considerar como disponible para promesa, y los periodos en los que su plan maestro de producción sea mayor que 0. Entonces, donde vaya a producir, incluyo ese disponible para promesa. No puedo, obviamente, producir en esto, donde he establecido que por regla no voy a producir nada. O sea, es ilógico poner mi disponible para promesa para producir si en esa fecha no voy a producir para nada. Entonces, se considera el mes 1 o la primera semana y aquellos donde sí vaya a producir. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la tablita, pues está obligadamente el primero como sí, el segundo producíamos, el tercero no vamos a producir, el siguiente sí y el resto sí. ¿Ya? Porque el resto se ha dado el caso de que íbamos a producir. ¿Qué me dice también? Para efectuar el disponible, el disponible para promesa del periodo 1, debemos recurrir al siguiente cálculo. El disponible para promesa 1 es mi inventario inicial 1 más mi plan maestro de producción 1 menos los pedidos hasta nuevo plan maestro de producción. ¿Qué quiere decir pedidos hasta nuevo plan? Cuando se produzca, ese es mi tiempo que voy a tardar. Por ejemplo, de acá es a una semana, no hay más. Pero de acá a hay una semana que no produzco y otra semana que sí produzco. Entonces, son 2 semanas de tiempo de espera. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, la fórmula vendría a ser disponible para promesa, va a ser mi inventario inicial, que era 1200. Voy a checar un poquito. Vendría a ser los 1200, que era mi inventario inicial, más mi primer mes, mi primera semana tengo 0, menos mi pedido hasta nuevo plan maestro de producción. Mi pedido es 1200. Estamos hablando de pedido, no estamos hablando de pronóstico. Acá trabajamos con pedido. Y mi pedido es 1200 nomás, hasta una nueva producción. ¿Ya? Entonces ese valor va a ser disponible para promesa 0. ¿Ya? Ese es el valor que me estoy considerando en este caso. Ahora, para determinar el disponible para promesa del periodo 2, debemos recurrir al siguiente cálculo. Podemos observar cómo el plan maestro de producción siguiente se encuentra en el periodo 4, por ende se debe contemplar los pedidos realizados del periodo 2 y 3, eso es lo que les decía. Entonces, mi disponible para promesa 2 es mi inventario inicial 2, más mi plan maestro de producción 2, menos mis pedidos hasta nuevo plan maestro de producción. Entonces, ¿cómo vendría a ser? Disponible para promesa 2 va a ser inventario inicial 0 más los 1800, que es mi plan maestro de producción, menos los 500, que es de la semana 2, más los 300, que son de la semana 3 de pedido, para que se sumen, porque este día yo no voy a producir nada, pero tengo que contemplar estos pedidos, porque ya está hecho el pedido. Entonces, ese es mi disponible para promesa. Entonces, ese es el valor que voy a considerar. Entonces, si reemplazo, mi inventario inicial va a ser 0, más los 1800, menos este valor, vamos a quedar en 1000. Entonces, ese es mi disponible para promesa. 1000 unidades. ¿Ya? Y lo mismo, para la semana 3 hay que considerar lo mismo, inventario inicial 3, mi plan maestro de producción pues es 0, menos el pedido siguiente. No, bueno, pues acá no vamos a producir nada, es para acá, ¿no? Entonces, para mi semana 4 volvemos a hacer lo mismo, mi inventario inicial que es 100, más mi plan maestro de producción para la semana 4 que es 1800, menos mi pedido, que es 200.
no voy a calcular ni sumar ningún otro pedido más porque los otros meses voy a producir. Entonces, ese valor más lo que yo estoy estableciendo acá me va a dar como disponible para promesa 1,700. Y lo mismo voy a hacer las siguientes semanas. Mi inventario inicial más los 1,800 menos el pedido, que es 100. Entonces tengo 2,600. Y acá, pues como mis pedidos son 0, se va a incrementar y se va a volver bien grande el valor. Esto va a pasar hasta que me traigan los pedidos acá en estas semanas y esto se va a variar. Entonces, ¿qué es lo que voy a variar cuando ya tenga los pedidos reales? Mi disponible para promesa. Mientras tanto, esta es mi proyección. ¿Ya? Entonces, hasta acá es prácticamente lo real. A partir de acá estoy haciendo solo proyecciones de lo que podría pasar en función con estos valores. Cuando ventas me diga, para la semana 6 tenemos este pedido, para la semana 7 este pedido en la semana 8, esto va a variar. Y ahí hago mi modificación de mi plan maestro de producción. ¿Estamos claros en el disponible para promesa? No es difícil, es solamente aprenderse la formulita y después cuando ya tenemos nuestro Excel y tenemos nuestras planificaciones, es pues muy sencillo, es meter datos y automáticamente calcula el Excel. Entonces cuando se hace el Excel, dime. Disculpe una preguntita. Para el primer periodo nos salió un DPP 0, pero en la anterior tabla decía que sí había disponible. ¿Me puede explicar por qué? ¿En el cuál? ¿En el 3? En la anterior tabla donde decía sí, sí, no, no, en los DPP. En el primer periodo aparece sí, pero en el cálculo nos salió 0. Lo que pasa es que en el cálculo, cuando tenemos el inventario, se resta. Si reemplazamos, por ejemplo, acá, ¿te acuerdas? Inventario inicial, 1,200. ¿No ven? Que es la fórmula. Mi plan maestro de producción es 0, porque no estamos produciendo nada, menos lo que tengo para pedido, que es 1,200. Entonces, tenemos 1,200 menos 1,200, porque esto se va a ir, digamos, ¿no? Si hacemos la regla de menos por más, es menos, entonces tenemos 0. Entonces mi disponible para promesa es 0. Y era lógico. ¿Por qué? Porque no estamos produciendo. No, claro, eso sí lo entendí. Lo que no entendía es por qué en el cuadro de arriba decía que sí había disponible. Es que la regla te dice eso. Siempre el periodo 1 tienes que considerar que tienes que producir. Gracias. Esa es la regla. Eso sería. ¿Estamos claros? Eso es el plan maestro de producción. En eso consiste. Dime. Exactamente. Porque alguien tiene que asumir ese pedido, esa promesa. Uno de los periodos tiene que asumir esa promesa. Y siempre es el periodo anterior para que cuando venga la semana tengas eso en almacén para atender esa promesa de tu cliente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean 0 y que hay valor, si hay 0 o si es no, digamos en este caso, automáticamente ya saben que tienen que sumar esto. Los pedidos, pero solo los pedidos, pronóstico no. Entonces, algo que quiero que no se equivoquen en el caso del examen es que cuando sea armar la tabla del plan maestro de producción, se toma el valor más grande entre pronóstico y pedido. Pero para el disponible para promesa se toma solo el pedido real. Eso es importante, para que no se me equivoque. Entonces, eso sería, chicos, con el tema del armado del plan maestro de producción. Ahora, ¿dónde se pone la dificultad? Bueno, pues cuando tenemos que hacer el horizonte y tenemos que empezar a armar esa secuencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos una secuencia así de varios elementos, tenemos que calcular
su plan de requerimiento, su plan maestro de producción de este, su plan maestro de producción de este, su plan maestro de producción de este y su plan de producción del principal. Entonces puede ser que en el examen yo les ponga un caso anidado, donde tienen que producirme algo que tenga subetapas. Entonces para cada subetapa que se produce, entonces ustedes me tienen que hacer su plan maestro de producción. Pero consideren de que puede ser que de acuerdo a la explosión de los materiales, haya productos que tengan que producir doble. Entonces, o triple. Entonces tienen que multiplicar su demanda en función a lo que requiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me piden, no sé, pues, vamos a hacer, me piden 10 pantalones y cada pantalón tiene 2 botones y yo tengo que considerar cuántos botones que voy a producir, no 10, tengo que multiplicar por 2. Multiplicar por 2 porque tengo que tener 2 botones para cada pantalón que voy a realizar. Entonces, no se equivoquen también en eso. ¿Ya? Es ahí donde se complica un poquito el tema de hacer los planes de requerimientos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer, ¿y qué les voy a aconsejar? Hagan bien su explosión y analicen bien la información y qué les están pidiendo y qué tipo de producción va a ser. Si es una producción de lote fijo o si va a ser una producción en función a pedido. La producción en función a pedido es lo que me piden, produzco. Y ahí no se complican. Y ahí sus inventarios iniciales siempre van a ser 0. Si no les pido en el examen disponible para promesa, no me calculen. Si les pido disponible para promesa, me calculan. Puede ser que para uno de los productos o subproductos de la explosión les pida disponible para promesa, porque por ahí tienen que atender a otro tipo de, o son elementos de otro tipo de producto, ¿no? Porque puede darse el caso de que aparte de este producto A, haga un producto Z. Entonces, ahí es pues el tema de la complicación, ¿no? Entonces, eso es muy importante que consideren para el examen. Entonces, el examen no va a ser, ya voy a calcular solo una tablita. Tengan en cuenta que yo les voy a dar un producto y ese producto ustedes me tienen que hacer la explosión del producto, tienen que ver cuántos elementos tiene cada elemento, tienen que determinar más o menos, no les voy a hacer mucho el horizonte en el sentido de la producción porque todavía no va, pero sí por ahí les pido que me hagan el horizonte general del producto y de ahí me hagan su plan de requerimiento, plan de producción de cada uno de los ítems en función al producto que les pida. Entonces, más o menos así va a ser el examen. ¿Ya? Entonces, esto hoy día lo voy a habilitar con toda la teoría para que ustedes lo puedan revisar y ya empezar a estudiar, chicos. Con esto